nos va a contar un poco de lo que viene haciendo investigación, tanto en la escuela, como en el posgrado, como en el CITIC. Y esto es parte también de su visita a la Universidad de Ginebra en Suiza, donde él estuvo colaborando con el laboratorio de lingüística computacional de esa universidad. Así que yo le doy la palabra a Edgar que nos cuente todas las cosas bonitas que han hecho. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. La charla está estructurada más a nivel de información general y para poder unir varios temas, el nombre, la sombrilla grande que se le puso fue Tecnologías del Lenguaje en Costa Rica. Entonces vamos a proceder un poco a hablar de qué son las tecnologías del lenguaje. Voy a hablar un poquito para separar dos términos de procesamiento del lenguaje natural, por si alguno tiene expectativas de, en un sentido u otro, entender dónde vamos a estar ubicados. Voy a hablar un poco de mi trabajo en análisis de sentimiento y al final vamos a hablar un poco, hacer un poco de divulgación del coloquio que se va a llevar a cabo sobre procesamiento del lenguaje natural ahora al inicios del año entrante, para el cual si alguien quiere enviar trabajos debería empezar a prepararlos pronto. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué son tecnologías del lenguaje? Estamos hablando de todas las tecnologías. Hay una definición que son programas diseñados para tratar con lenguaje humano. Esto a nivel general viene, a nivel histórico ha habido digamos, las tecnologías del lenguaje han tenido como diferentes momentos donde han tomado fuerza. La aparición de la web fue un momento donde disparó la creación de sistemas como de sistemas de recuperación de información, procesamiento documental, etc. Pero los desarrollos tecnológicos de los últimos años, específicamente los últimos 20 años, han provocado un nuevo auge de lo que es el desarrollo de tecnologías del idioma. Para que tengamos una idea de por qué, no es porque a Edgar Casasola se le ocurrió empezar a hacer programas para procesar texto, que esto vale la pena trabajarlo porque se le ocurrió a lingüistas, sino que la parte económica que hay detrás de todo este tipo de sistemas es grande. Solamente en uno de los campos relacionados con esto, la Unión Europea, por ejemplo, gasta 1.000 millones de euros al año en mantener una política de multilingüismo, solo en traducción interpretando intervenciones orales de personas. Esto quiere decir, en el momento en que surgieron las nuevas tecnologías, la Unión Europea en el 2010 hicieron un estudio de ver cuál iba a ser el impacto sobre su comunidad, que es una comunidad donde se hablan múltiples idiomas, cuál iba a ser el impacto en los idiomas locales de los diferentes países. El estudio que llevaron a cabo de Melero salió en 2012, fue interesante porque se cree que el impacto de tecnología va a hacer que incluso muchas lenguas puedan hasta desaparecer y realmente va a generar diferencias, no solo a nivel del lenguaje, sino que diferencias a nivel de desarrollo tecnológico, desarrollo del lenguaje. Ellos hicieron un estudio lengua por lengua para ver dónde estaban ubicados. Cuando yo inicié en el 2013 el trabajo del doctorado, entré por otra línea que era por el lado de la recuperación de información. ¿Eso qué quiere decir? La gente buscaba en internet datos o texto, pero ya no solamente quería buscar poniendo un tema y encontrar algo, sino que lo que quería encontrar era qué es lo que otros opinan, qué es lo que la gente opina hoy de la selección nacional, qué es lo que la gente opina hoy del entrenador que pusieron ayer o del entrenador X equipo. Entonces, ya las personas están yendo a los sistemas de información no solo buscando información, sino buscando opinión y tratando de sumarizar datos. Andan buscando que un programa les haga una traducción automática de un texto, o que su dispositivo móvil le digan, mira, llame a mi casa, y que el dispositivo le diga, mira, y dígale a mi esposa que vaya y haga compras de esto y esto, y que si me puede recoger en tal lugar porque me vine sin el carro. O sea, ya la gente, las expectativas que va generando sobre la tecnología van cambiando. Lo interesante es que tenemos unas tecnologías que se están desarrollando y a veces las personas tienden a creer que los problemas están resueltos. Y esto en cuanto a la tecnología del lenguaje es algo que está muy lejos de ser cierto.
Estas herramientas de traducción automática, por ejemplo, están lejos de alcanzar el objetivo de ser eficientes como tales. Yo todavía no puedo llegar y tomar algo que esta presentación y decir, la traduzco al inglés y se la mando a una persona nativa del inglés pretendiendo que vaya a entender. Definitivamente va a ocupar que yo me ponga a revisar qué quedó bien, qué quedó mal. Yo no puedo pretender que una herramienta como Siri en los iPhone, por ejemplo, me entienda lo que yo le digo. La mayoría de esos, o los correctores ortográficos que yo sé que todo el mundo adora cuando están escribiendo mensajillos de texto y que les cambian las palabras, están lejos de realmente ser herramientas eficientes. En los últimos 20 años, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué está cambiando? Este tipo de tecnologías van cambiando. Se desarrolló software de autoedición. Todos ustedes acostumbrados al software para presentaciones en formato digital. Desapareció la filmina, aquella que existía de retroproyectores. Fue sustituida por estos modelos de formatos digitales. El correo electrónico casi que se apoderó de la manera de intercambiar mensajes entre nosotros. Surgen Skype, WhatsApp para llevar a cabo reuniones virtuales, intercambio de documentos, intercambio de contenido multimedial. Los motores de búsqueda basados en palabras toman un auge donde se convierten en algo de todos los días. Sistemas como Google Translate empiezan a dar ciertas posibilidades para hacer traducciones básicas, y plataformas como Facebook, Twitter y Google Plus empiezan a permitir capturar gran cantidad de masas de información donde hay opiniones de terceros. Ejemplos de tecnologías para entender de qué estamos hablando, a qué nos referimos con tecnologías de lenguaje humano tradicional. En este marco de desarrollo caen lo que son desde las correcciones ortográficas, asistencias para edición de textos, aprendizaje de idiomas asistidos por ordenadores, recuperación de información, que es el área donde se crean motores de búsqueda, sistemas de extracción de información. Ya estos de acá, que eran típicos también de minería, dado que tengo gente aquí que es del área de minería, en lo que se refiere a texto, ha tomado un gran auge lo que tiene que ver con extracción de información, resumen de texto y búsqueda de respuestas. Ya las personas no solo quieren, les gustaría hacer una búsqueda como, mira, ¿quién quedó hoy en quinto lugar en el campeonato nacional de gimnasia? Y que la máquina le conteste con un nombre. Son respuestas que típicamente los motores de búsqueda tradicionales todavía no tienen capacidad, porque por ejemplo tendría que entender que hoy debería ser sustituido por la fecha y empezar a buscar información y a extraer. Entonces todavía estamos lejos de tener sistemas que realmente aprovechen la información textual. Y si hablamos de lenguaje humano, también estamos hablando de voz, reconocimiento de voz o síntesis de voz, donde este campo está digamos, tomado por sistemas donde típicamente los sistemas que dan respuestas son respuestas cajoneras o encasilladas, ya que están en una lista ahí de las posibles respuestas, pero muy lejos de ser generadores de lenguaje. En esos últimos 20 años, estos fueron, digamos, ya productos específicos, Skype, WhatsApp, Google Translate, Facebook, Twitter, han sido los nombres que han tenido a nivel comercial este tipo de tecnologías. Y la pregunta que surge es si estamos satisfechos con ese tipo de sistemas. O sea, ¿estamos satisfechos con los correctores ortográficos y gramaticales? Ahora, yo puse un ejemplito de algo de esto para los que sí están satisfechos con los correctores ortográficos. Asistentes personales interactivos como Siri en el iPhone, sistemas de diálogo que funcionan sobre móviles, la traducción automática de Google Translate, por ejemplo, los motores de búsqueda, lo que en este momento encontré un dato, lo puse por aquí para que no se me olvidara, 80%, Google en este momento está siendo usado por 80% de la gente para buscar información en el mundo. Y los sistemas de navegación vehicular. Estamos hablando de toda una gama de aplicaciones donde las tecnologías del lenguaje están incrustadas. Muchas veces no son una solución grande, sino que son un pedazo de software, un componente que está incrustado dentro de una aplicación que pretende conectar a otros. Veamos un ejemplo, los que están contentos con una herramienta que acabo de mencionar ahí, no voy a decir cuál, para traducción. Por ejemplo esto, yo escribo el texto: al estudiar el consumo de té logramos determinar que los hombres lo prefieren azucarado y las mujeres caliente. Esto lo puse en el traductor y lo que me dice es
voy a leer la traducción, que un estudio sobre el consumo de té ha determinado que los hombres prefieren a las mujeres dulces y calientes. Esto este ejemplo fue uno, digamos, de los que se le ocurre a uno. ¿A qué recurro? Aquí hay gente lingüística que lógicamente lo ve y dicen, claro, está por medio de la resolución de referencias dentro del texto, que esto son concurrencias. ¿Qué sucede acá? Es muy difícil que la máquina pueda, también, bueno, que la máquina logre procesar todas las características propias de cada uno, las particularidades de cada idioma. En su momento, cuando yo empecé a hacer la investigación doctoral, la duda que yo tenía es, ¿por qué no puedo coger lo que ya está en inglés? Que es lo que todos inmediatamente pensamos. ¿Por qué no cojo lo que ya está hecho en inglés y cambio las palabras de inglés, las pongo en español y ya todo el problema resuelto? ¿Será que la gente no está haciendo investigación en inglés, en español, porque ya al resolverlo en inglés lo resolvimos para todos los idiomas? Y dichosamente, después de estar estudiando los diferentes idiomas, nos damos cuenta que realmente sí se está generando un gap o una brecha grande entre los diferentes idiomas, y que las soluciones tienen que ser soluciones específicas. Podemos hablar que a diferentes niveles hay ciertas soluciones genéricas, pero jamás vamos a poder llegar a decir que tenemos la solución generalizada para lo que es procesamiento de lenguaje. Este es un ejemplo de ese estudio del Metanet. Lo tomé del informe de español, pero hay uno para cada idioma europeo. Hay algunos que dan tristeza, el serbio, el de... Por cierto, ¿dónde está? El polaco está con soporte fragmentario. No, es que esto, ahora voy a algo, esto no es malo, esto nos da oportunidades de desarrollo. Vean que si uno habla de un soporte excelente, todavía no se ha llegado a lo que ellos consideran un soporte excelente para un lenguaje. El buen soporte lo tienen las herramientas y en este caso tecnologías lingüísticas para inglés. Fue el que ellos... Es todo un estudio que daría para dar una charla solo sobre este estudio, que fue bastante interesante. Pero aquí idiomas como el alemán, francés, holandés, italiano y español, posterior a las acciones que se empezaron a tomar, lograron entrar a lenguas que tienen un soporte moderado. Algunas tienen un soporte fragmentario, donde esporádicamente se han hecho algunos trabajos, y otros definitivamente tienen un desarrollo de investigación nula o corta. Esto, como digo, tenemos un problema, y es que en diferentes áreas del mundo, países, principalmente los países desarrollados y ricos, se dan cuenta de estas cosas. Algunos ya han venido trabajando desde hace muchos años. En Norteamérica, la mayoría de herramientas han sido desarrolladas para el idioma inglés. Las grandes corporaciones que trabajan en esto, sea Google, sea Yahoo, etc., la mayoría trabajan sobre el idioma inglés y están ubicadas en Norteamérica. La Unión Europea, con el estudio de Metanet, pretendieron tomar acciones, invertir recursos. Por eso es que yo a veces decía, qué extraño, porque los europeos investigan tanto en esta área y en Latinoamérica no tanto, porque básicamente hay una intención de cerrar esa brecha. Y ellos, lo que les dio la alerta fue que los países con diversidad lingüística empezaron antes que ellos a hacer desarrollo para las lenguas que hablaban. Y lo que citan, de hecho en el estudio de Metanet, es que la India con sus 22 lenguas oficiales y Sudáfrica con sus 11 lenguas empezaron a tener problemas. Y por eso fue que empezaron a invertir en este tipo de tecnologías. Han creado programas, no de cómputo, sino programas de desarrollo nacional a largo plazo para investigación lingüística y desarrollo tecnológico. La pregunta que surge acá es si Latinoamérica y Costa Rica, o sea, ¿quién es el referente latinoamericano para desarrollo de este tipo de tecnologías? El español de Costa Rica es diferente al español que se habla en España, en México. Realmente, si hablamos entre las lenguas europeas, el español está como en quinto lugar, mientras que a nivel mundial somos el tercer idioma más utilizado en Internet, por ejemplo. Y algo que me interesó leer ahí era, por ejemplo, en este estudio de Metanet, es que no puse ese dato, pero el comercio se ve beneficiado cuando uno negocia con personas en su lengua nativa. Entonces, hay un criterio aquí que no es solo por interés de conocimiento, sino que también esto no es un problema.
más que una debilidad, lo que tenemos que verlo es como una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Aquí hay oportunidades de mercado en ámbitos como educación o el ocio, integración de tecnologías lingüísticas en juegos, en divulgación de patrimonio cultural, en nuestro caso turístico, en entornos de simulación y programas de capacitación, para servicios de información móvil, para entornos de e-learning, para herramientas de autoevaluación, detección de plagio, resumen de discusiones. Todo esto se ha estado trabajando, pero no, son problemas que no están resueltos. Tendencias de opinión, que es donde estoy trabajando yo en mi tesis, detección de respuestas emocionales e identificación de infracciones de derechos de autor. Aquí vienen aspectos legales. Tenemos la posibilidad, y es algo bonito en nuestro país, de convertirnos en un referente. ¿Por qué? Porque tenemos buenos lingüistas que ya han dejado de lado los libros polvorientos y tenemos gente que tiene conocimiento de cómputo, pero tenemos que empezar a hablarnos entre nosotros. Ese comentario fue interesante. Estando ahora en la Universidad de Ginebra haciendo la pasantía, llegó una de las desarrolladoras de gramáticas que se llama Miriam Bad, y hablando con ella surgió algo muy interesante. Decía, vea, fui a ver cómo trabajaban en ciertos países y en algunos lugares me encontré buenos técnicos y me encontré buenos lingüistas, pero eran lingüistas que estaban en medio de libros llenos de polvo, o eran informáticos que no tenían el menor conocimiento de cómo procesar lenguaje humano. Y entonces simplemente, aunque tenían la posibilidad, al no poder comunicarse o hacer investigación conjunta, simple y sencillamente estaban destinados a quedarse ahí. Nosotros tenemos una posibilidad de hacer esto, y es parte de lo que yo pretendo que logremos acá. Ahora sí, cuando hablamos de lenguaje natural, hay más oportunidades para algunos. El lenguaje natural se puede hablar desde dos perspectivas, desde el que es análisis, de procesar un texto y a partir de eso saber cuál es el significado que el hablante pretendía y hacer algo con eso, que es todo lo que hablamos en las aplicaciones anteriores. Hay otro campo que es generación del lenguaje, que incluso yo lo dejé de lado.